todos, a todes. Bueno, una vez más queremos darles la bienvenida a un nuevo encuentro de la segunda parte de las conversaciones que hemos dado en llamar acerca de la formación. Este es un ciclo realizado desde la Dirección de Educación Superior para las y los formadores y formadoras de formación docente inicial y formación docente permanente. Bueno, como muchas y muchos de ustedes saben, durante el primer cuatrimestre hemos presentado conversaciones con las autoridades de cada uno de los niveles obligatorios, alrededor de sus propuestas, sus experiencias de trabajo y de los materiales producidos. En esta segunda parte del ciclo, venimos conversando y compartiendo análisis y reflexiones en torno a lo que consideramos problemáticas y abordajes transversales para la formación docente. Bueno, recuperamos entonces de manera breve este recorrido que venimos realizando. En el primer encuentro, a fines de agosto, tuvimos una conversación con dos pedagogos, historiadores de la educación, Pablo Pinó y Marcelo Mariño. Conversaron sobre lo que dio en llamarse pensar la educación en y con el tiempo. En ese encuentro ellos nos decían que estamos todos hechos de tiempo y proponían la posibilidad de pensar una multiplicidad de temporalidades y la educación como ese momento de transmisión donde hay una convergencia de tiempos. En el segundo encuentro, el tema que nos convocó fue acerca de la educación ambiental. Allí, Roberto Marengo y Teresa Artieda presentaron sus análisis y reflexiones respecto de la ley. Pero también nos acercaron algunas puntas, así lo dijo Teresa, ¿no? Algunas puntas, algunos indicios respecto de cómo conciben los pueblos indígenas del actual territorio argentino la relación con la naturaleza. En el tercer encuentro, la conversación se realizó en torno a la transversalidad de la perspectiva de género y la importancia de la presencia de la ESI y de la perspectiva de género en los diseños curriculares. Esta conversación reunió a dos queridas y conocidas referentes en la temática, como son Graciela Morgade y Dora Barrancos. En el cuarto encuentro, que fue el lunes pasado, tuvimos el gusto de conversar con Javier Trimboli, profesor de historia, historiador, acerca de las cartografías del mundo contemporáneo para la formación docente, donde Javier nos propuso una serie de problemáticas para pensar la educación y también la enseñanza en relación con el mundo contemporáneo y una conversación acompañada de una selección de imágenes y una lectura y un pensamiento alrededor de esas imágenes. Bueno, como dijo nuestra directora, Alejandra Virgin, todas estas conversaciones atraviesan el conjunto de la propuesta formativa. Hoy, en este quinto encuentro, tenemos el gusto de conversar con Beatriz Greco y con Perla Selmanovich. Para ella y con ellas nos vamos a estar alrededor de una serie de análisis y de reflexiones en torno a pensar la pandemia, la escuela y las subjetividades. Queremos entonces agradecer a cada uno, a cada una de los que hoy están acá conectados, pero también a quienes miran estas conversaciones en otro momento, y esperamos que esta conversación, como las anteriores, sea fecunda y alimente otras que estén por venir. Le paso la palabra para que circule a Marcela Martínez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me toca presentar a las dos especialistas que nos acompañan hoy en esta charla del ciclo, que como ustedes saben se llama Pandemia, Escuela y Subjetividades. Bueno, vamos a contarles un poco el recorrido de Beatriz Greco, quien es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París 8. Es también profesora e investigadora de la Facultad de Psicología y de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es también profesora en la licenciatura en Educación Inicial y Primaria de la Universidad Nacional de Río Negro. También es autora, coordinadora
de equipos de orientación escolar, la intervención como práctica, una producción del 2020, de la autoridad pedagógica en cuestión del 2015 y emancipación, educación y autoridad, prácticas de formación y transmisión democrática del 2012. Bueno, también contarles que Perla Selmanovic, que es la otra disertante, es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Educación por Flaxo, Argentina, y licenciada en Psicología por la UBA. Dirige el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas que se llama Aportes para abordar el malestar educativo actual, investigación, formación y clínica socioeducativa en la Flaxo, Argentina. Trabaja además en la formación y supervisión de equipos de orientación escolar. Ha realizado numerosas publicaciones sobre temas vinculados a la relación entre educación y subjetividad en la trama institucional y social. Y es Perla quien va a dar inicio a esta charla. Así que Perla, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y también por la invitación, Marga, Marcela, Alejandra, que no está de cuerpo presente, pero está presente. Y algo de eso también vamos a conversar a propósito de las presencias en estos tiempos de encuentros virtualizados. Bueno, la idea es continuar una conversación que venimos sosteniendo con Beatriz hace tiempo, en distintos espacios, y bueno, hoy tenemos el gusto de poder conversar aquí y de algún modo recogiendo esta invitación. Yo quería empezar por el título que ustedes, con el cual nos convidaron a conversar, que tiene 3 significantes: pandemia, escuela y subjetividades. Y de algún modo me parece que es bien interesante porque toma tres dimensiones indispensables para pensar cualquier fenómeno desde el punto de vista educativo en este caso, y esas 3 dimensiones son la sociohistórica, la dimensión sociohistórica, y en este punto la pandemia es un hito y no es cualquiera. La escuela, que es de alguna manera representa la dimensión institucional, ¿sí? Y las subjetividades en las que quienes transitamos estas instituciones tenemos un lugar central, ¿sí? Central. Es decir, que estas 3 dimensiones se anudan de una manera imbricada, que si una de estas dimensiones se mueven las otras. Esto para pensar que si estamos convocadas para hacer foco en la subjetividad, con las subjetividades, connotar que estas no son por fuera de los contextos históricos, culturales, particulares, muy específicos, y aún pensando en un territorio como es el de la provincia de Buenos Aires, sabemos que las realidades y las trazas y las tramas culturales y sociales son diversas, entonces la necesidad de poder, digamos, junto con leer cuestiones más macro, más generales, como es, por ejemplo, la pandemia, cruzarla necesariamente con las condiciones particulares de cada contexto sociohistórico. Y con respecto a la particularidad de la pandemia, quisiera ubicar un apunte, ¿no?, respecto de esta contingencia de la pandemia que nos ha impactado y que de algún modo, ¿cuál sería la especificidad que tiene este momento tan particular, solo tomando un aspecto, que es la irrupción de algo que no conocíamos?
Y en este sentido, este aspecto, esta irrupción inesperada, va a tocar de lleno a la institución, a las instituciones y también a las subjetividades. Y aquí voy a ubicar una idea que nos orienta también para pensar de qué se trata para la subjetividad esta irrupción, y es una palabra que hemos escuchado en este tiempo, que es lo traumático, ¿no? Es lo traumático. Y se suele pensar inmediatamente lo traumático como el acontecimiento en sí, en este caso la pandemia. Sin embargo, para pensar siempre este nudo de dimensiones, advertir que lo traumático está en relación al modo en que se puede significar ese acontecimiento, o se puede no significar, o no tenemos recursos simbólicos para poder significarlos, ¿no? Entonces, en este sentido, la pandemia con este rasgo, estoy ubicando este rasgo en función de esta invitación a pensarla en relación a las subjetividades, ¿no? Entonces, esta irrupción de algo para lo cual no tenemos referencias, que las fuimos construyendo a lo largo de este largo año y medio, ¿sí? Esta particularidad, bueno, ubica a la escuela también en un lugar muy particular, porque la escuela está llamada a brindar herramientas simbólicas para leer la realidad. Sin embargo, la escuela también se vio impactada desde este punto de vista por lo traumático, en cuanto a no contábamos con antecedentes de tener que virtualizarnos de golpe de un día para el otro, y todos los cambios que significaron, ¿no? Transitando una investigación en este tiempo de pandemia 2020 y ahora continuando, de esto por ahí en el marco de la conversación me voy a desplegar un poquito más, pero acá lo traumático, ¿ven? Acá hay un nudo entre las dimensiones, la sociohistórica, ubicando la pandemia, cómo impactan las subjetividades, pensando en esta traza a partir de lo traumático, y también la institución, que está llamada a recubrir simbólicamente, a poder brindarnos herramientas para arreglárnoslas con la realidad. Entonces, bueno, este sería un marco general de nuestra conversación con Beatriz. Y una última cuestión para señalar, que ya venimos conversando acerca de esto, que de alguna manera también frente a esta irrupción nos resulta interesante poder ubicar dos preguntas en relación a lo que venimos transitando y a aquello a lo cual nos encaminamos, ¿no? Nos encaminamos y caminamos, porque la transitamos cotidianamente. Y esas dos preguntas son, ¿qué insiste de lo que ya venía aconteciendo y qué hay de novedad? Ahí hay dos preguntas que son muy interesantes para pensar en términos de temporalidad, ¿no? Porque en este primer encuentro que comentaba Marga, en el que se trabajó sobre las distintas temporalidades, bueno, hay la temporalidad subjetiva, también tiene su particularidad, después en todo caso lo podemos abrir, ¿no es cierto? Entonces, en esto de qué insiste y qué hay de nuevo, está en juego la temporalidad institucional, la social y también la temporalidad subjetiva. Bueno, en este marco, a mí, para darle entrada a Bea, en este marco, ¿de qué manera se ha impactado en este tiempo ese factor que vos venís trabajando, Bea, hace tanto tiempo y transitando? ¿Qué pasó con la autoridad? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que insiste? ¿Qué hay de nuevo?
y a ver cómo lo podemos ir pensando. Bueno, gracias Perla por tu pregunta y por supuesto gracias a Alejandra, a Marcela, a Marga que nos están acompañando e invitando. Y siempre es un placer, por supuesto, entrar en diálogo con Perla. Yo creo que hay una experiencia muy particular que nos ocurrió con la escuela en estos tiempos de pandemia, de distanciamiento, y que en un punto nos arma una paradoja. En la pandemia nos dimos cuenta algo así como que hay una cuestión en la escuela que es irreemplazable y que casi todos, chicos, maestros, chicas, profesores, profesoras, pareciera que queremos volver, ¿sí?, a ese espacio. Hay algo del deseo que después te voy a preguntar, Perla, porque ese es un tema que puntualmente vos venís trabajando y profundizando y me interesa preguntarte. Nos pasó que la extrañamos y que nos dimos cuenta que eso que muchas veces nos parecía monótono, impuesto, aburrido, obligatorio, a veces sin sentido, repetitivo, nos hacía falta. Lo que yo intento proponer como hipótesis es que la escuela, en este contexto de irrupción de novedad y de desconocido que vos traés, pero a la vez de traernos algo que ya veníamos pensando, nos mostró algo así como su autoridad. Como si yo te dijera, no la del autoritarismo, ¿no? Se entiende, la autoridad de quien porta la capacidad y la potencia de generar procesos en otros. Es el sentido más antiguo de la palabra autoridad, ¿no? La autora, la que funda, dice Hannah Arendt, autor augere, y se hace cargo de que eso que está fundando, de lo cual no es dueña, crezca. Entonces digo, hay algo de la experiencia que estamos transitando, ¿sí?, que no se ha concluido, evidentemente, que tuvo un momento de aislamiento, ¿no?, social obligatorio y que nos produjo esta sensación de, justamente, ¿no?, de ajenidad de un espacio que se nos había vuelto naturalizado. Pero advertimos con el correr del tiempo que esa autoridad de la escuela es algo irreemplazable, que es algo que se hace, que se teje entre muchos y entre muchas, que no se logra en otros lados, que no es lo mismo lo que se teje en un club deportivo, en la calle, en la casa con amigos y con amigas, que está buenísimo, que son otras tramas sociales, como vos bien traes la dimensión social e histórica, que hay algo de la institución escuela que nos es requerido y que nos trae una irrupción de algo novedoso, pero a la vez nos trae cuestiones que ya veníamos pensando hace mucho tiempo y que claramente la formación docente se lo viene planteando, ¿no? Tal vez bajo la pregunta de si ese lugar de autoridad pedagógica que los y las docentes ocupamos, se forma. ¿Se forma la autoridad? ¿Se aprende? ¿Se construye? ¿Es la propia trayectoria formativa en un instituto o en un CIE el espacio donde construir esa autoridad que no es de una persona, ¿no? Es una autoridad compartida? Entonces, yo lo primero que me gustaría proponer es que estamos en un momento sumamente particular, en este regreso físico a las aulas, a los pasillos, a los patios, pero también con una continuidad de la experiencia de la escuela y de la institución virtualizada, eso que en filosofía se llama el kairos, ¿no? El tiempo de la oportunidad inesperada de agarrar al vuelo algo impensado hasta el momento, que es novedoso, no lo teníamos previsto, es del orden del acontecimiento, pero como vos bien decís, en el mismo momento nos trae
algo viejo, algo que ya teníamos entre manos, que vos venías investigando, que yo también lo venía haciendo, y tiene que ver con las instituciones, ¿no? Tiene que ver con esa pregunta por lo que hace institución. Y tiene que ver con el tiempo. ¿Qué es la escuela sino un tiempo y un espacio recortados, distinguidos, diferenciados de los tiempos sociales, de la producción, ¿no? Me vienen acá estos filósofos contemporáneos, Simons y Magdalene, cuando ellos dicen que escolé, la palabra griega para decir escuela, quiere decir tiempo suspendido, tiempo libre. Claro, no el tiempo libre de no hacer nada, ¿no? El tiempo libre de ocupaciones y de tareas productivas, útiles, siempre pensadas del lado de un sistema mercantilizado, si querés, ¿no? Lo que la sociedad de mercado o el neoliberalismo propone así como imperativo, ¿no? Hay que producir, hay que ser emprendedor, emprendedora de nosotras mismas. Y si la escuela fuera, entonces, hoy que tenemos la posibilidad de volver a pensarla, opuesta a ese sentido, si lo que nos abriera la escuela es un tiempo suspendido donde demorarnos, donde hacer tiempo distinto, donde detenernos a conversar, a escribirle una carta a un desconocido, no importa para qué, a tocar un instrumento desafinando y que te aplaudan como si fueras una gran concertista. Un tiempo suspendido de un imperativo social que me parece no nos lleva por buen camino, ¿no? Sino que nos obliga o nos pone en ese lugar de no poder perder el tiempo. Y contradictoriamente a todo lo que se dice, mirá lo que digo, Perla, la escuela a lo mejor es un lugar para perder el tiempo, conversando, escribiendo, charlando con otros alrededor de objetos de conocimiento que no están en el supermercado, no sé. Y una cosa más, y ahora te doy la palabra para que sigamos pensando juntas. En relación a este vínculo institución-subjetividad, ¿no? Que bueno, que tantas veces hemos conversado, porque tenemos como una tradición muy propia del pensamiento moderno, que es la de separar, por un lado, los sujetos, por el otro lado, las instituciones, ¿no? Entonces, estamos los sujetos con nuestras características, altas, bajas, gorditas, con coeficientes intelectuales, algunos con diagnósticos, y vamos a las instituciones, como mundos separados. Y a mí me parece que tenemos algo así como una necesidad de pensar, no sé si se está viendo esta banda de Moebius. ¿La ves, Perla? Sí, sí. Bueno, me gustaba la imagen para pensar de qué manera las subjetividades y las instituciones no se distinguen tan absolutamente, sino que ahí hay un continuo, como procesos en continua elaboración y construcción que nos dan otros sentidos para pensar las subjetividades y, por supuesto, para pensar, por ejemplo, el deseo. No sé qué te parece. Estaba tomando notas. Bueno, dijiste muchas cosas interesantes. Voy a empezar por lo último, ¿no? Que con esta provocación de la banda de Moebius, que si uno va deslizando el dedo se va digamos, encontrando con las dos caras se van encontrando, ¿no?
y en este sentido, ¿cuáles serían las dos caras, ¿no? Vos acá situás la institución y los sujetos, y yo evoqué, digamos, mientras vos estabas diciendo esto, una pregunta que nos arroja una colega, Eve Ticio, que es una psicoanalista que también trabaja la interfase con educación, que ella, la pregunta es, ¿por qué son necesarias las instituciones para los sujetos? ¿Por qué necesitamos las instituciones? Y desde la perspectiva, digamos, de la subjetividad, ¿no? La institución es necesaria porque contribuye a la regulación de los goces, decimos en términos más técnicos, a la regulación de lo pulsional, ¿no? La institución por eso es necesaria, porque contribuye a regular fallidamente, repetitivamente muchas veces, que es un poco lo que vos traías al comienzo de todo, ¿no? Son necesarias. Al mismo tiempo que son necesarias, generan malestar, digamos, producen malestar, ¿no? Son necesarias para abordar el malestar, ese malestar que es el de andar sueltos, ¿no? El de andar sueltos y esta necesidad de juntarnos, y la institución lo que hace es ponerle bordes a ese juntarnos, determinados bordes específicos, particulares, diferentes a otros espacios. Entonces, en ese sentido, yo pensaba, ¿no? Tenemos esas dos caras. Tenemos esa necesidad, la necesidad de institución porque nos contribuye a algún tipo de regulación, aunque genera malestar, y cada vez es necesario abordarlo. Y el malestar puede ser una palanca para producir algo nuevo, justamente. El malestar es estructural, es ineliminable, pero es abordable. Y justamente hoy estamos en esta coyuntura y desde la formación docente, de los institutos, desde los CIES, cómo pensar en esta vuelta a las instituciones físicas, cómo pensar lidiar con ese malestar para hacer de ello algo que nos ayude a poder lidiar con lo que venía, digamos, lo que nos aconteció en este año y medio y lo que estamos por encarar. Otro aspecto que yo ubicaría en relación a esta conjunción entre subjetividad e institución. La subjetividad son todos quienes están en las aulas, quienes están ya sea físicamente en las burbujas o sin burbujas, cada quien con su modo de ubicarse y de presentarse en relación a los otros. Vos decías al principio de todo, nos hacía falta. La institución, la escuela, nos hacía falta. Y a mí me resonó mucho la palabra falta, porque la falta, que a veces no está bien vista, algo falta, hay que completarlo. Sin embargo, y ahí voy a la pregunta que me arrojaste sobre el deseo, sin falta no hay deseo. La falta es una condición para que el deseo se ponga en movimiento. Suelo evocar, y ahora me ocurrió nuevamente, esa frase que retoma Galeano sobre la utopía, ¿no? La utopía es lo que falta. Entonces, cuando le preguntan si la utopía, digamos, no está, cada vez que uno se acerca, se aleja, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve si no está? Y él lo que plantea, la respuesta es, para lo que sirve es para caminar, justamente. Yo voy a jugar con esta idea de que caminar es el deseo. El deseo es un factor, digamos, de relación que pone en movimiento esa banda de Moebius entre la institución escolar y las subjetividades,
y que necesita de esa falta. Y este tiempo lo mostró, ¿no? Muy bien como vos lo traías. Hace falta, ¿eh? Fue ese vacío que se generó y se generó también esa falta de bordes, ¿no? Hubo que ir y hubo necesidad de ubicar institución también en el intercambio por el chat en el teléfono, en los WhatsApp, en cómo regulamos las intervenciones en los intercambios por este medio, ¿no? Por Zoom, ¿no? Institución en ese sentido, falta, como algo que falta, algo que se pueda perder, como el tiempo, ¿no? Y la necesidad de ciertos bordes contra los cuales nos peleamos, pero es necesario tener contra qué pelearse. Es necesario tener contra qué pelearse, es fundamental. El otro día yo te contaba una escena que es muy bonita y que nos habla de la institución y de la trama que se arma ahí adentro, ¿no? Contaba una mamá que su hija lloraba mientras hacía la tarea y ella cocinaba, estaban las dos en la cocina. Y la mamá le dice, ¿pero por qué no sabés hacerla? ¿Qué necesitas? No, dice, sí, yo la sé hacer la tarea. Lo que pasa es que no sé para quién es. Bueno, esto es una viñeta preciosísima, porque me parece que conjuga, y siguiendo un poco con el argumento del deseo, ¿no? El deseo requiere, digamos, como condiciones del deseo, que yo creo que es una brújula para este tiempo y para lo que venía aconteciendo, ¿no? Reinventarnos el deseo cada vez es esa falta, pero la nena cuando dice, sí, yo entiendo, pero llora. En el entiendo es porque hay un objeto, eso también es importante, pero el objeto, que es entiendo, suponte que era, no sé, la suma o la resta, ¿sí? Ese objeto de conocimiento, ese objeto cultural indispensable, pero insuficiente, nos dice la nena, porque ella lo entiende, pero llora porque no sabe a quién está dirigido. Y en ese a quién es una clave fundamental para pensar el deseo, porque el deseo no es individual. El deseo es el deseo en relación al otro, es el deseo del otro. Yo deseo lo que desea el otro. Y en la relación de enseñanza-aprendizaje, esto está muy presente. Tenemos todos y todas la experiencia de enamorarnos de algún objeto cultural por cómo cómo transmitió su interés y su deseo ese profesor, esa profesora, ¿no? Entonces me parece que puede ser una llave muy interesante, la nena que llora porque sí, entendió, pero no sabe a quién. Y en ese no sabe a quién está el otro. Entonces, es la falta, es el otro y es el objeto. Tres elementos que hacen a esta vitalidad que es el deseo. Y tomo una última cuestión que me parece importante, que vos traías, que es lo de perder el tiempo, ¿no? En este caso. La cuestión de la pérdida, que está muy ligada a la falta, a la cuestión de la falta, ¿no? Que está mal vista, pero un poco lo que quise esbozar es ponerla en valor. ¿Se acuerdan que una de las consignas fue no perder el año? El año pasado, en pandemia, no perder el año. Y detrás del no perder el año, al principio fue esa catarata de tareas, de ese abrume que tuvimos todos para no perder, ¿no? Entonces, de a poco esto fue decantando. Esto fue decantando. Y pensando en qué insiste y qué hay de nuevo, pensando en la formación docente, pensando en la formación docente y en todos los niveles educativos,
hay algo que a nosotros nos saltó en nuestra investigación de este tiempo, que es algo que nos llamó muchísimo la atención, que si en otra época las zonas más críticas del malestar estaban depositadas en nuestras investigaciones en el nivel medio y en los equipos de orientación, en esta etapa aparecieron en el nivel superior, en la universidad y en el nivel terciario, en los institutos, con dos particularidades, o tres, que los mayores malestares de los que ya venían ocurriendo, se alternó la relevancia y hubo mayor malestar respecto de lo que antes era la irrupción de lo inesperado, pero porque irrumpían algunos sujetos inhabituales sus presentaciones. Era el sujeto el que era el inhabitual. Ahora estalló la irrupción de lo inesperado a nivel institucional, ¿no? Para pensar de nuevo la irrupción de lo inesperado. También las dificultades al interior de los equipos. Muchas disputas, mucho malestar en los equipos de trabajo. Y lo que apareció en tercer lugar, pero más alejado, y creo que ahí hay algo interesante para leer, es en relación a los contenidos. La necesidad de revisar los contenidos, porque ya no podíamos dar todos los contenidos, había que seleccionar. Y sabemos que esto es algo que viene de antes, que ya nos venía estallando en la cara, digamos, desde antes. Entonces, los contenidos son ese objeto necesario para activar el deseo, pero cuando se llena, hay que cumplir con el programa, no se puede perder el tiempo y demorarse. ¿Para qué? Para que emerja el deseo en relación a ese juego en la banda de Moebius, ¿no? Entonces, el poder detenerse a escuchar por dónde va ese deseo a partir de lo que tengo para ofrecer, pero no va a ser todo, ¿no? Creo que acá hay otra clave bien interesante con relación a esta necesidad de pensar este tiempo de pandemia no es sin los objetos culturales, para no irle de frente, porque lo traumático necesita ser bordeado, como en esa película Coco, ¿la habrán visto? ¿No? Todos esos rituales con relación a la muerte, que hay que bordearla, que hay que amueblarla, ¿no? Y los objetos culturales son una herramienta preciosa, en tanto y en cuanto no las convirtamos en un fetiche, que hay que terminar con el programa Caiga quien caiga, y poder demorarnos, como decías vos, Bea, en relación a poder conversar, poder escuchar por dónde va ese interés, esa chispa, respecto de algo que nos entusiasme. Y en este sentido pensaba algo que veníamos conversando, Bea, y te paso la palabra, que es en relación a la pregunta por las trayectorias, porque, bueno, ¿qué hacemos con lo que perdieron los chicos y las chicas y nuestros estudiantes también de profesorado en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer con esas trayectorias? ¿Cómo las vamos a pensar? ¿Cómo las vamos a pensar, Bea? Claro, a mí me parece, Perla, que bueno, vos me preguntás por dos cuestiones que yo vengo estudiando hace tiempo, desde distintos lugares, y que son justamente autoridad y trayectorias, son dos maneras de decir institución. Porque no hay autoridad más que encarnada porque una institución te ofrece, te da, te coloca en un lugar. Yo no soy autoridad, en todo caso la encarno por un tiempo para hacerme cargo de una transmisión, de un pasaje a otros, a otras, de una experiencia, de aquello que yo he vivido, pero bueno, que no me hace de por sí autoridad. Entonces, en ese sentido, a tu pregunta anterior, que retomo ahora,
Creo que está muy bueno sobre todo para la formación docente, pero bueno, para cualquier nivel, distinguir autoridad de poder, ¿no? Distinguir esa construcción de autoridad pedagógica que evidentemente tiene que ver con la fundación de un proceso que va a ser del otro. Y por otro lado, el concepto de trayectoria también nos liga a esa banda de Moebius, porque si querés, el mayor problema de decir para decir trayectoria es decir trayectoria en lugar de decir estudiante. Y peor aún, decir trayectoria para decir estudiante en problemas o con problemas. Casi te diría como un eufemismo, una palabra de moda que nos vuelve al mismo punto, ¿no? Decimos trayectoria para señalar a ese estudiante que está en déficit de algo que le pasó, o una trayectoria interrumpida, o la trayectoria real que está siempre en deficiencia con relación a una trayectoria perfecta. Bueno, yo te diría que la trayectoria también es un entramado complejo entre los recorridos que hacemos las docentes, las estudiantes, las propias instituciones conllevan trayectorias, formas de hacer a lo largo del tiempo, y son situadas. Esas trayectorias tendríamos que poder pensarlas como narraciones, como relatos de nosotros y nosotras mismas, ¿no? En donde esa trayectoria no se va a dar si no hay una institución ahí mediando, y cuando digo institución pienso en docentes, profesores, directivos, no docentes, ¿no? Un tejido, como decía al principio, que se hace entre muchos y entre muchas, que no me permite pensar en un hilo, como si yo sacara un hilo de una trama y dijera, he aquí una trayectoria. La trayectoria está porque está todo lo demás, porque se sostiene por espacios de acompañamiento, por un régimen académico, obviamente, ¿no? Estoy pensando ahora en superior, una trayectoria formativa, donde yo sé por dónde tienen que pasar esos estudiantes que van a ser docentes y esas estudiantes para convertirse en tales, pero no las puedo pensar ni desencarnadas, ni solamente cuando están en problemas. Tengo que poder pensarlas en sus singularidades. Eso es lo maravilloso de la trayectoria. Son singulares, son relatos, son historias. Y yo creo que ahí hay un recurso muy interesante para el trabajo en formación docente en particular, pero en todos los niveles. La posibilidad de hacer una mirada sobre la propia trayectoria, advertir que las instituciones incidieron allí. ¿En qué momento, no? Cuando daba clase en un instituto acá en Ciudad de Buenos Aires, la pregunta era, bueno, ¿con qué elementos construiste y estás construyendo tu trayectoria? Y hablaban de identificaciones, por ejemplo, ¿no? Ese formador que me gustaría ser o esa formadora que no quisiera ser. Y ahí se teje una trayectoria que es propia, pero no sin otros y otras. Entonces, me parece que lo interesante de este momento que estamos viviendo, en el cual, de nuevo, ¿no? Las instituciones siguen en algún punto virtualizadas, pero estamos volviendo a los espacios físicos, es trabajar esa trayectoria híbrida. ¿Por qué no ponerla al trabajo? Ponerla a ser narrada. Yo te saqué un par de escenas, Perla, de ahí de tu página, que cuenta, ¿no? Justamente escenas donde una profe creo que es de práctica corporal, ¿no? Va de la experiencia corporal en una burbuja a la producción de pensamiento y luego a la escritura. Y un niño escribe, mi cuerpo es largo, yo soy chiquito, mi cuerpo mira, yo pienso. Yo soy muy diferente de mi cuerpo porque él está afuera y yo
adentro. Precioso. Es hermoso. No sé si a lo mejor era un niño cartesiano, ¿viste? Entonces, Yo pensaba así, es una escenita preciosa. Yo pensaba mientras te escuchaba, y bueno, este nene que en ese momento, porque cada quien que se va encontrando cuando regresa, ¿no? a esa presencialidad en los espacios de formación docente y los estudiantes de formación docente que van a las instituciones a hacer sus prácticas, esos primeros encuentros, ¿no? Y ese encuentro con cada quien, como este nene, que nos vamos a encontrar con un momento de esa trayectoria. Y es interesante detenernos en ese momento, ¿no? En ese momento en donde el nene va pensándose justamente a partir de algo que se le ofrece. No es un bla, 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 hablar de lo que nos pasó en el aire. Eso a mí me interesa subrayarlo, porque así como para que un nene se duerma no le explicamos que se tiene que dormir, sino que le leemos un cuento, ¿sí? Es con esa ficción que son todas las herramientas culturales con las que contamos en las instituciones. En este caso es la invitación a dibujar, a dibujarse. Si nos podemos situar en ese momento de ese encuentro, que es saber que es un momento de una trayectoria X que desconocemos, y me interesaba, de pronto volvía a pensar en la cuestión del tiempo subjetivo, porque la trayectoria es una temporalidad, ¿no es cierto?, que involucra a la institución, que involucra a lo social, a este tiempo de pandemia, pero es ese momento del encuentro. Y la temporalidad subjetiva, ¿no?, es una temporalidad que no es lineal hacia adelante, no es cronológica, es retroactiva. ¿Qué quiere decir que es retroactiva? Es una temporalidad que tiene otra lógica, que no es la lógica de la cronología hacia adelante, sino que es retroactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento, es el instante de ver. Son tres momentos, tres instancias temporales del tiempo subjetivo. El instante de ver, que es también escuchar, es poder ubicar los detalles, es el gesto, es el miedo, es la retracción, es la felicidad, es el miedo, es me alejo, me cuido, ¿sí? Esos detalles, escucho, no escucho, tengo miedo, ¿sí? Estoy pendiente del alcohol y qué pasa con ese cuento que voy a leer, ¿no? Y hay alguien que de pronto está jugando, digamos, el instante de ver esos detalles, perdernos en esos detalles. Y la segunda instancia temporal, la otra instancia temporal, es el tiempo de comprender. Es el tiempo de comprender con esas herramientas simbólicas que nos van a permitir ir bordeando ese agujero que nos ocurrió, pero siempre con esas mediaciones simbólicas. Y ahí van a aparecer los relatos, como vos bien traes, ¿no? Esas narraciones de cada quien que se despiertan a raíz de cuando miramos una película, vamos haciendo evocaciones, y algo traemos de lo propio. Y el momento de concluir, instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Y el momento de concluir no es intelectual, no es cartesiano, no es pienso, luego existo. Concluir es un acto. ¿Y qué es ese acto? Es que de pronto me encontré esos dos ojos que se asombraron. O el nene que dice, mi cuerpo es largo y tal, y lo que va diciendo. El concluir es eso, ¿no? Y se recicla. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Que a partir de
ese momento de concluir en donde vemos eso que está pasando, ese nene está resignificando muchas cosas. Ven que el tiempo subjetivo es retroactivo, porque él resignifica cosas, va pensando su cuerpo, cómo es la cuestión del cuerpo, a partir de ese momento. Entonces, me parece que acá el tema de que vos traías de esas temporalidades, esta temporalidad que yo introduzco desde la vertiente de la subjetividad, cómo enlaza, ¿no?, con las trayectorias y esa autoridad que en realidad alguien nos otorga autoridad, no es autoridad. Sí, pero yo te escuchaba y pensaba, ¿y si las trayectorias educativas también conllevan ese tiempo no lineal? ¿No? Porque el chico que dijo esto y que acabamos de leer lo que dijo, está aprendiendo de una experiencia atravesada porque tiene un espacio escolar en el cual es escuchado, en el cual se le ofrecieron herramientas simbólicas, la escritura, la danza, la expresión corporal. Hay una adulta, una maestra, ¿no?, que con su trayectoria pone a disposición todos estos elementos y él resignifica. Entonces digo, ¿habrá tanta distancia, tanta división? ¿O lo que necesitamos es advertir que las trayectorias educativas o formativas también conllevan un tiempo no necesariamente cronológico? A mí me parece que estamos en un momento muy interesante en el cual habría que poner un par de advertencias, te diría. Cuidado con las trayectorias protocolizadas. Volver a la escuela no se agota, ¿no?, en la burbuja o el cuidado o el alcohol o el protocolo. Si bien son acciones necesarias, no agotan la experiencia de lo que estamos viviendo. Y la otra cuestión es cuidado con las trayectorias privatizadas, es decir, pensar que las trayectorias que se interrumpieron, que lamentablemente quedaron en el camino, pensar que aquel que nunca se conectó o que se conectó apenas, eso corre por cuenta de ese sujeto y de su familia, sea por el motivo que fuera, por falta de condiciones materiales o falta de condiciones simbólicas o por lo que fuera. Creo que privatizar una trayectoria es desconocer su carácter justamente institucional y a cargo de una institución pública como es la escuela. Las trayectorias son responsabilidad de la escuela y de las autoridades que nos hacemos cargo de ella, que la encarnamos, que tenemos en nuestras manos, como si tuviéramos en nuestras manos la posibilidad de sostener esas trayectorias que son frágiles. Y que tenemos la responsabilidad de reconstruir, de rearmar. Entonces, ni el protocolo, ni pensar que todo corre por cuenta de un sujeto y su familia y sus dificultades o sus habilitaciones, me parece que hay ahí mucho para seguir pensando en la formación docente y, por supuesto, en su articulación con los niveles obligatorios, ¿no? Una pequeña viñeta que creo que cuenta Alejandra en algún conversatorio es en el programa TR, llegaba una maestra a un territorio donde, bueno, iba una maestra, una estudiante, ¿no?, avanzada de un instituto a la casa de un estudiante, y en el vecindario lo que se decía es, ahí viene la escuela. Entonces, hay ahí, a eso me refiero con que las trayectorias son institucionales en el sentido de que están portadas por sujetos, que nos confirieron ese lugar de autoridad o ese espacio como estudiante para ser habitado como estudiante. Con todas las variaciones. Son partituras con muchas variaciones. Exactamente. Y a eso nos enfrentamos. Bueno, estamos en tiempo, me parece, ¿no? Marce.
Sí, así es, estamos en tiempo, tenemos a lo largo de la conversación entre ustedes, muchos de los asistentes iban conversando simultáneamente. Querría compartir con ustedes algunos de estos comentarios. Este, bueno, Sandra Edith Carregado menciona que la autoridad de la escuela, ¿no? Qué idea tan interesante para construirla con estos gestos mínimos, para legitimarla, para volverla acto y experiencia. Eh, Otra de las participantes, María Laura Rubini, retoma un concepto de Carlos Escliar que sentía muy en sintonía con lo que Perla venías conversando, respecto de esta idea de la infancia robada, ¿no? Que trabaja Carlos, pero la infancia como la idea de un tiempo, creo que también en diálogo con esta imagen que ustedes traían de cierta morosidad, ¿no? De un tiempo que es otro tiempo de esa producción maníaca. Lo de maníaca va por mi cuenta. Después también otra de las participantes retoma, ustedes mencionaron a Galeano en algún momento, y entonces trae efectivamente la cita, ¿no? Cuando mencionan el tema de la utopía. La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, ¿no? Sirve para caminar. Bueno, también era algo que evocó este comentario al escucharlas. Aquí Lucrecia hace una pregunta, ¿no? El para quién y para qué se hacen las cosas los estudiantes, ¿no? Como probablemente volver sobre esa idea que considera muy, muy importante, y también para ayudarnos a reflexionar respecto de que el contenido solo no basta, ¿no? Esto muy en diálogo con la escena de la niña llorando al hacer su tarea. También Patricia Rodríguez, enfoca en que la pandemia visibilizó ese perder el tiempo, ¿no? Pero y lo quiere juntar o quiere vincular esta idea de perder el tiempo con este énfasis tan puesto en los contenidos y con la necesidad de repensar. Ustedes también hablaban, ¿no? Sobre el currículum, sobre esta necesidad de volver a priorizar algunos aspectos en ese sentido. Bueno, Ingrid Balsarini, la directora, dice que trae una cita también de Hannah Arendt, otra de las pensadoras que ustedes trajeron a esta tarde. Dice, donde quiera que los hombres se reúnan, no importa en qué número, se forman intereses públicos, ¿no? Digamos, y también quiere agradecerles el espacio porque, bueno, está disfrutando mucho de la conversación entre ustedes y, bueno, ya vamos a retomar esta idea de lo público, ¿no? Ustedes venían trabajando la idea de trayectoria y hacia el final Beatriz pone fuertemente, ¿no? Que me parece un concepto muy potente para retomar, de las trayectorias son institucionales, ¿no? Son recorridos singulares de personas en las instituciones, pero son una responsabilidad institucional para los educadores y las educadoras, ¿no? Una idea particularmente potente en este momento y ver, bueno, cómo llevamos adelante eso de lo que trabajamos los educadores y las educadoras, que es de efectuar el derecho a la educación de los chicos y de las chicas, ¿no? O sea, cómo es esto hoy, cómo es esta idea que para nosotros es un norte, y cómo se traduce eso, ¿no? En este contexto, en el medio de este acontecimiento, con todo lo que irrumpe, como lo desconocido en la escuela. También, bueno, tenemos un comentario de Estela Maris que dice que, bueno, justamente, ¿no? Ya se van desplazando como un carácter más social de todo lo que fueron hablando, que es eminentemente social, claro que sí. Estas singularidades, dice ella, ameritan ser pensadas en el conjunto de la escuela, ¿no? Esta idea de la necesidad de sumar y de potenciar espacios colectivos de pensamiento en las instituciones justamente para poder mirar la singularidad y a su vez sin perder de vista el derecho a la educación, ¿no? Como algo universal, digo, esta tensión entre universal y singularidad.
Victorina dice que también coincide en esta idea de pensar las singularidades en el conjunto de la institución, al interior de las escuelas, ¿no? Pero también en reflexionar sobre prácticas docentes muy enraizadas, ¿no? Y también la pandemia como probablemente uno de los aspectos que podamos recuperar como positivos, si es que se puede pensar la pandemia desde una perspectiva positiva, es justamente esta que ustedes también lo mencionaban, ¿no? Esta invitación que tenemos a desnaturalizar, y creo que el comentario de Victorina va en este sentido, ¿no? En la de problematizar nuestras prácticas docentes. Sandra, nuevamente, dice que también en diálogo con ustedes, ¿no? Se queda pensando en hacer trama, tejer lazos con otros, generar encuentros con el conocimiento, pensar, sentir y hacer la experiencia educativa en una temporalidad subjetiva. Bueno, agradece la invitación, ¿no? Hay muchos saludos muy cariñosos para ambas y celebrando esta charla entre ustedes. Y Guillermo plantea si se hará necesario un currículum de pospandemia, que me parece que, bueno, eso por un lado, y también retomar esta idea, ¿no? que traía Beatriz sobre el final, de no privatizar las trayectorias. Me parece muy interesante, ¿no? Porque viene a tensionar esta idea de lo singular de un recorrido, pero a su vez en el marco de la necesidad de efectuar un derecho a la educación, ¿no? Entonces, por ahí podríamos, si quieren, como volver sobre esa idea, que me parece que los últimos comentarios iban un poco en esa dirección, y le sumamos la pregunta que hace Guillermo de ¿se hará necesario un currículum de post-pandemia? No sé cuál de ustedes dos quiere responderle a Guillermo. A mí me gusta pensar que lo que dije al inicio, ¿no? Que este es un momento de una gran oportunidad. No soy, a ver, así una optimista absoluta, tampoco una pesimista. Lo que estoy señalando es que tenemos además infinidad de materiales para seguir investigando, para seguir pensando, pero para detenernos a pensar sobre ello y no colocar un automático que nos haga, ¿no?, volver a lo mismo o nada, pensar un nuevo currículum. Si lo entendemos en un sentido amplio, por supuesto que un currículum tiene que ver con una ser institución, ¿no? No sería simplemente un conjunto de contenidos. Y me parece que la oportunidad está, que la tenemos ahí a la mano y que tenemos materiales para seguir pensando. Y una cosa, antes de darle la palabra a Perla, me quedé pensando en esto del para quién y para qué, y que tiene que ver con esto de la institución. Creo que la niña que sabía hacer la tarea, pero no sabía para quién, lo que estaba diciendo es que la verdad que sí, uno puede aprender o una por sí sola, pero aprendemos en vínculo con, en relaciones pedagógicas, y no cualquier vínculo, ¿no? El vínculo pedagógico es aquel que, construye otras posibilidades en un conjunto de pares, con un conjunto de pares además. Así que el para quién estaría ahí. Ahora, el para qué según la connotación que le demos. Si es un para qué instrumental, yo me deslindo de esa escuela porque me parece que es el tiempo suspendido, digamos. No, la escuela no tendría una finalidad necesariamente utilitaria, ingresar al mundo del trabajo, aunque eso, por supuesto, será un efecto deseado, pero la escuela es el lugar, es en sí misma un lugar de para qué es. Para qué es que, como les decía antes, por ahí no tienen el sentido que tienen en la empresa o en otro contexto. Tienen el sentido de, bueno, esto, de aprender a leer y escribir, a tocar un instrumento, a lo que fuera, ensayándolo, dándose lugar para que eso ocurra. Bueno, Perla, te dejo la palabra. Bueno, tomando esta pregunta del final, si será necesario un currículum de pospandemia que vos también retomabas,
A ver, a mí me parece que lo necesario, si lo necesario es en función de un para qué, ¿no? ¿Necesario para qué? Yo diría, en principio, para caminar. Volviendo a la frase de Galeano. Para mí es un norte, es una orientación. Si el currículum no ayuda a caminar por los andaniveles del deseo de aprender, ¿y para qué? ¿No? Lo pienso con esa orientación. Y si es post-pandemia, yo diría que lo necesario en este sentido, de un para qué para caminar por los andaniveles del deseo de aprender, y el aprender es con algo, no es en el aire, es con hablar de cosas, de cuestiones, ¿no? De las maravillas de la cultura, de lo que justamente va más allá de lo que tenemos en casa, ¿no? Más allá de lo familiar, y ahí está la institución escolar, justamente. En este sentido, yo creo que es un currículum necesario pre-pandemia también, porque la compañera que traía, creo que Estela Maris, ¿no?, sobre revisar las prácticas, si ponemos ese foco en relación al currículum, que no es cualquier cosa, ¿no?, porque es eso de lo cual, lo que ponemos, como dice Magelain, hicimos, bueno, poner algo en la mesa alrededor de lo cual conversar. Es ahí en donde quizás la pandemia puede llegar a ser una oportunidad, por lo que hemos transitado, en donde hubo un forzamiento a elegir, porque no nos quedó otra, y muchas veces las que elegían eran las familias, ¿no? Digo, en los niveles educativos en primaria o inicial, es imposible, digo, en ese primer tiempo en donde el abrume de maníaco, como decía Marcela. Entonces yo diría que sí, que es necesario, porque si revisamos esos automatismos, ¿no?, del currículum como un fetiche y no como una herramienta para poder andar y ubicarla como una utopía que nos permita andar por los andaniveles del deseo de aprender, y yo diría que sí, pero que, de nuevo, es retroactivo. Era necesario de antes, y la pandemia nos puso sobre la mesa que, bueno, a ver si tomamos la posta y empezamos a poner en relación en la banda de Moebius al currículum de la institución con las subjetividades, para que nos encontremos con el consentimiento subjetivo, digo, porque el aprender necesita del consentimiento subjetivo, y ese consentimiento se verifica por los efectos, y los efectos son de interés, de sorpresa, de eso que detectamos cuando la nena llora, cuando el nene dibuja, cuando un estudiante de profesorado de un instituto de pronto se pone en movimiento, ATR, y llega a la casa y está ahí dispuesto o dispuesta al encuentro con ese otro. Y claro, es la escuela la que llega. Y yo agregaría algo más, Perla, que me parece que cuando pensamos con formadores y formadoras en la formación docente, esto es doble, porque en los institutos y en los CIES estamos pensando cómo formar este tipo de maestros y maestras, profesores, profesoras. Es decir, ese deseo del que vos estás hablando, esas trayectorias, esa mirada en torno a los detalles y a la posibilidad de seguir entramando, y esa autoridad de la que hablábamos hace un rato, ¿cómo se forma? ¿Se forma? Se entrelaza de alguna manera en ese tiempo de la formación inicial o de la formación continua, para que quien vaya a la escuela inicial, de primaria, secundaria, tenga esa capacidad de mirar, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como, no sé si doble trabajo, sino el trabajo de pensar
ahí, ¿no? En alguien que se está formando para este tiempo. Yo pienso que más que... perdón, Marcela, ibas a decir algo. No, evocaba la conversación del lunes pasado junto a Javier Trimboli, ¿no? Y en esta invitación de la escuela como ese espacio en el cual pensar lo contemporáneo, ¿no? Y muchas de los aportes que ustedes hicieron hoy me llevaban a recordar esa conversación anterior, ¿no? Con una idea del tiempo, con una idea del tiempo como kairos, como oportunidad, también como esa posibilidad de narrar o encontrarle significados al acontecimiento que mencionaban al comienzo, y todo esto en el marco, como decíamos, de la efectuación del derecho a la educación, ¿no? En este punto solo una cosa, Perla, que por ahí querés retomar también en tu respuesta, porque hay otras preguntas, se sintieron muy estimulados los y las escuchas hoy, y tenemos muchas intervenciones, ¿no? Y Guillermo pregunta si tenemos que pensar un currículum para rescatar las singularidades y las circunstancias tan diversas de nuestros estudiantes, ¿no? Si quería como compartir con ustedes esta inquietud, a la vez que María Laura Rubini también dice, me quedo con este concepto de trayectorias institucionales, fue un concepto que generó muchas intervenciones, ¿no? Que está muy emparentado, dice María Laura, con la idea de contexto discapacitante en lugar de sujetos discapacitados, ¿no? Una lectura, una interpretación también que suma a las que ya habíamos tenido. Y finalmente, Patricia, porque ya está Alejandra, ya estamos cerca del cierre de este encuentro, pero bueno, no quería dejar de compartir los comentarios. Patricia pregunta, bueno, ¿cómo despertar ese deseo en los jóvenes, ¿no? La palabra deseo estuvo muy presente en el diálogo entre ustedes y, bueno, Patricia se queda con esa inquietud, ¿no? Un gran desafío, ya lo creo, para los educadores y las educadoras. ¿Cómo despertar o cómo generar ese deseo en los jóvenes? Y después de lo que quieran sumar, le damos la palabra a Alejandra Virgin, que es la directora de Educación Superior, para ya cerrar este encuentro. Bueno, me hago pie en esta última pregunta, ¿no? Y la ligo a la pregunta por la formación, ¿no? Si se puede formar, ¿no? En ese sentido. Y quizás me surgía pensar que más que formar es producir. ¿Se produce o no se produce? Es un acto. Se verifica por los efectos. Entonces, en esta cadena, ¿no? Creo que vos mencionabas, es doble o no, Bea decías, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál sería la apuesta en principio? Y en relación a la pregunta por el deseo. Si el deseo, volviendo a la idea en principio, que yo planteaba al principio, que el deseo no es individual, el deseo es en relación a un otro. No hay deseo individual, es en relación al otro. No es ex nihilo, es una creación individual. Es en relación a un otro desde que nacemos. Las funciones maternas y paternas son la transmisión de un deseo que no es anónimo, no es cualquier detalle. Entonces, a mí me parece que si hay alguna chance de transferir algo de ese deseo, es en tanto y en cuanto se pueda producir algo de ese deseo en los espacios de formación que a su vez se puedan transmitir, porque como es del otro el deseo, ¿no? Entonces que se pueda producir esas tramas de transferencia, ¿no? De transferencia de deseo, podríamos decir. Y vuelvo a insistir que no es sin un objeto alrededor del cual pensar, conversar. Y una última cuestión que creo que lo traía Sandra, es la necesidad de hacer trama entre colegas, que fue uno de los puntos que nosotros detectamos en nuestra investigación como un punto de mortificación, ¿no? De las disputas entre colegas, porque al desmoronarse los bordes institucionales,
al impactar y al desconcertarnos acerca de los contenidos que teníamos que transmitir, porque, bueno, las planificaciones que teníamos ya no nos estaban ayudando, se perdió ese objeto alrededor del cual conversar, entonces quedó el tú a tú, esa especularidad que genera siempre tensiones. Entonces, en este sentido, me parece que la pregunta por cómo despertar el deseo, yo suelo decir, y empieza por casa, en la medida que podamos como reinventar nuestro propio deseo y no estar solo sometidos a los mandatos que nos quedan por afuera de nuestro consentimiento subjetivo, que el consentimiento no es obediencia, es me interesó o no me interesó, y apagué la cámara esta o apagué la cámara de cuerpo presente. Esas cámaras también se apagan, ¿no? Bueno. Perla, yo te había, no para que lo tomemos ahora porque vamos a necesitar un conversatorio anexo, pero me quedaba, ¿te acordás la pregunta, a lo mejor para seguir pensándola, acerca de si podría existir un deseo de escuela, como un deseo de lo común? Y que eso tiene que ver con la autoridad como la trabajábamos antes, en el sentido de una transmisión, ¿no? En acto. ¿Qué transmitimos cuando transmitimos? Podemos estar transmitiendo algo en relación a la filosofía, la matemática o la biología, pero lo que yo estoy transmitiendo es cómo yo me vinculo con ese saber, cómo yo lo articulo y cómo lo amo o lo odio, no sé. O me genera algo para seguir preguntándome, curiosidad, ¿no? Para seguir caminando. Y una última cuestión que quería mencionar, nosotras en un proyecto de investigación acabamos de hacer unas 500 y pico de encuestas a equipos de orientación escolar en relación a qué de novedoso se produjo en este momento de distanciamiento y de pandemia. Y la mayoría dijeron que se favorecieron los encuentros entre equipos de orientación y equipos docentes, que podría incluir esto que vos decís, Perla, se multiplicaron los conflictos, porque cuando uno se encuentra más, a lo mejor emergen más conflictos, pero muchas de las respuestas venían de la mano de una condición favorable. Aquello que no podíamos hacer en otros momentos, bueno, ahora estamos trabajando más con el equipo directivo, con las reuniones con docentes, bueno, algo de eso a lo mejor es también para pensarlo con la otra cara de la moneda, ¿no? Bueno, seguimos teniendo un montón de aportes, pero ya estamos a 5 minutos del cierre. Después les vamos a enviar los agradecimientos, muchos agradecimientos por la charla y también preguntas ya casi en el estribo. Pero bueno, estamos a tiempo de que la directora de Educación Superior de la provincia, Alejandra Virgin, bueno, cierre este encuentro y creo que tiene algo para compartir con nosotros respecto a este ciclo. No te escuchamos, Ale. Sí, me pasa. Bueno, gracias, Marce. Muchas gracias, Perla y Beatriz, grandes colegas que nos ayudan a pensar tan seguido. Gracias por estar hoy acá en este ciclo. Seguiremos buscando modos de encontrarnos. A Bea la tenemos más cerquita. Bueno, muchas gracias a las dos. El ciclo terminaba hoy, pero tenemos un bonus track. El ciclo sigue con 2 encuentros más que queremos compartir con ustedes los 2 lunes que siguen. El lunes 27, como ustedes saben, comienza la Semana de la Formación Docente y la comenzamos en una conversación con Inés Dussel y Jorge La Rosa acerca de la escuela y nuestro mundo en común. Algo de esto estuvo hoy sobre la mesa.
Seguirá estando entonces el lunes que viene en el mismo horario, por el mismo canal, con Jorge La Rosa de Inés Dussel. Y el lunes siguiente, y ahí sí, para terminar el ciclo, vamos a presentarles un material que hizo Philippe Mérier para nuestras y nuestros estudiantes de la formación docente. Así que bueno, con esos dos lunes que siguen, es decir, 27 de septiembre y 4 de octubre, cerraremos este ciclo que ha sido un espacio que muchos y muchas nos permitió poner entre paréntesis la tarea difícil que a cada una y cada uno le toca donde esté para escuchar y dialogar con otros y con otras. Así que, bueno, gracias de nuevo, Perla y Bea. Por supuesto, gracias Marcela y Marga, tanto de trabajo juntas. Gracias inmensas a los colegas de la Dirección General de Escuela que se ocupan de la transmisión. Nos vemos entonces lunes 27 para el comienzo de la semana de la formación. Gracias, Ale, gracias por la invitación, Marga, Marce, un abrazo. Gracias, muchas gracias.